Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gersaim García y les doy la más cordial bienvenida a esta serie de entrevistas que tenemos con diversos líderes culturales, artistas y profesionales del ámbito creativo. Les recuerdo que esta iniciativa es apoyada por Horizontes Jalisco, un programa de la Secretaría de Cultura de Jalisco y Culturalab, una agencia educativa de gestión cultural. El día de hoy me encuentro con Alejandra Tena, quien es historiadora del arte, emprendedora y una gran amiga. Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Gersa, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Y nosotros contentos por tenerte por acá. Ale, me gustaría que empezaras presentándote quién es Alejandra Tena y a qué te estás dedicando en este momento. Claro que sí, yo soy licenciada en Historia del Arte, estudié en la Universidad Iberoamericana, tuve un par de años de experiencia en galerías de arte, ferias de arte, es decir, en mercado de arte, y de 2018, a partir de esta fecha, empecé mi propia empresa, mi propia marca que se llama Marchante, en la cual me dedico a vincular a artistas jóvenes, bueno, de carreras emergentes y medias, con también coleccionistas jóvenes, esto que se conoce como los Young Collectors. Entonces, bueno, es un resumen súper práctico de qué hago, a qué me dedico. Oye, qué interesante. Me interesa saber cuál fue tu primer acercamiento al mundo del arte. ¿Por qué decidiste, pues, tomar esta línea y decir, pues, voy a estudiarlo, voy a dedicarme a esto? ¿Qué sucedió de ti muchos años atrás? Ok, pues yo desde siempre tuve un gusto por las humanidades, por la historia, literatura, todas estas materias, ¿no? Siempre fueron lo mismo. Lo mío, perdón. Y ya en sexto de prepa tuve oportunidad de llevar en área 4 una materia como tal ya de historia del arte, que me encantó, ahí fue cuando me enamoré. Y decidí, terminando prepa, empezar con la licenciatura en historia del arte. Y bueno, a mí lo que más me gustó de este acercamiento a la historia es que cuando lo haces desde el arte, lo que cambia es que tu documento primario, en vez de ser un texto, que es el caso del historiador, en el caso del historiador del arte, el documento primario son las obras de arte, ¿no? Entonces al final las obras de arte también son estos textos que están llenos de información, que están codificados y que tal cual uno puede aprender a leerlos para entender una época, un contexto, una forma social, cultural, etcétera, de existir. Entonces, bueno, a mí se me hizo sumamente interesante hacer esta lectura histórica, estudiar historia desde el acercamiento, desde la perspectiva del arte. Entonces, así fue como decido estudiar esto. Disfruté muchísimo la carrera, sin duda fueron de los mejores años de mi vida, todas las clases increíbles, apasionantes. Es una carrera de vocación, sin duda. Entonces, bueno, éramos pocos, pero todos muy, muy felices de estar ahí. Lo que te iba a decir, pocos, pero muy contentos. Exacto. Oye, me interesa saber un poquito más qué es lo que se ve en historia del arte, de qué se trata. No sé si hay preespecialidades o hay ramas o hay como partes a seguir, digamos, para entender si alguien quiere estudiar esta carrera, a qué se va a enfrentar. Claro. Pues mira, hablando específicamente de la carrera en la Universidad Iberoamericana, ¿no? Que es la que yo tomé, es una carrera sumamente académica, ¿no? Entonces, digamos que tiene una columna vertebral que es totalmente cronológica, ¿no? Monográfica. Entonces tú vas a estar estudiando la historia, como digamos, de inicio a fin, ¿no? De una manera bastante lineal, bastante, pues como nos han enseñado a entender la forma, la historia, ¿no? Como de un antes a un después. Entonces empiezas, no sé, en prehistoria, vas avanzando a lo largo de estos periodos históricos y terminas ya en contemporáneo, en arte contemporáneo, filosofía y teorías contemporáneas. Esta es como la línea principal y de ahí se desprenden otras, digamos, opciones, ¿no? Entonces, claro que hay optativas que te pueden ir alineando a lo que tú te quieras ya dedicar o desarrollar en un ámbito profesional. Entonces, por ejemplo, había clases de curaduría, de museografía, había otras
como digamos, subespecialidades todavía más académicas que tenían que ver más con cuestiones filosóficas, de investigación. Entonces, bueno, con estas como subramas de la carrera, tú vas en los últimos semestres enfocándote, ¿no? Allá a lo que te vas a querer dedicar de manera profesional. Sin embargo, siendo muy honesta, sí diría que es una carrera totalmente académica y que lo forma a uno para ser investigador, ¿no? Entonces uno sale de ahí con todas las herramientas teóricas para ser un excelente investigador. Y que este fue mi caso, yo ya aprendí a desarrollarme en sentidos más prácticos que tienen que ver con el arte y el mercado del arte, ya trabajando, ya sobre la marcha. Sí, digamos que todas las vertientes, pues como la historia, como todas estas, manejan este enfoque. Y digamos, ¿qué sucedió contigo después? Terminas la carrera de Historia del Arte, empiezas a hacer prácticas, colaboras en un lugar. ¿Qué sucede contigo después? Sí, Digamos, como decías, en la manera práctica. claro. Bueno, pues hice mis prácticas. De hecho, hice 2 prácticas. Una muy interesante porque fue en el Museo Tamayo para la exposición de Yayoi Kusama, que no sé si se acuerdan, creo que fue 2014, sí, 2014-2015. La exposición creo que más taquillera que ha tenido el museo. Lo que te iba a Entonces, decir, nada conocida. exacto, y fue un éxito. Tuvieron que aplazar las fechas de la exposición. La gente, bueno, a las 5 de la mañana estaba ahí formada afuera para poderla ver. Entonces tuve la oportunidad de estar ahí y fue una experiencia increíble. Y también estuve trabajando para una agencia que se llama All Around Art. Y ahí ese fue como, digamos, mi primer ya acercamiento pues al mundo real, con responsabilidades reales, con tareas reales en torno a cómo montas una exposición, cómo vendes. Y ya posterior a esto, entré a mi primer trabajo formal en una galería de arte contemporáneo que estaba en Polanco, y ahí estuve casi 3 años. Tenía el puesto de administración, gerente de ventas. Básicamente me encargaba de todo en este lugar. Y yo digo que sin duda este primer trabajo fue para mí como una maestría, ¿no? Entonces, como te decía, todas estas cuestiones prácticas, ¿no? Desde cómo funciona un trato con el artista, o sea, cómo haces tú un acercamiento con un artista, un contrato legal, ¿no? ¿Qué cláusulas se van a explicitar en un contrato, ¿no? De ambas partes. Cómo funcionan los porcentajes. O sea, se vende una obra, qué porcentaje va para el galerista, qué porcentaje va para el artista, cómo traer o cómo mover obra, ¿no? A nivel internacional. Trabajamos con muchos artistas internacionales. Entonces, ¿cómo traes una obra, no sé, de Londres? ¿Cómo llevas de aquí de la Ciudad de México una obra argentina, ¿no? ¿Cómo se monta una obra? Hasta eso, cuáles son las medidas, a qué altura se debe montar un cuadro o no, con qué iluminación debe de ir, cómo tratas con un cliente, cómo cierras una venta, ¿no? Cómo se hace un certificado, cómo se expide un certificado de autenticidad, qué implicaciones tiene este certificado, cómo transporto una obra a casa de un cliente y la monto, ¿no? Entonces, hay como una serie de códigos que ya se despliegan en la vida cotidiana y que eso no es algo que en la universidad me enseñaron. Digo, no sé si ahora estén como más actualizados los planes, no sé, pero mínimo cuando yo estudié, que fue de 2010 a 2015, pues como te digo, no había esta cuestión de lo práctico y todo esto yo lo tuve que aprender ya sobre la marcha y trabajando, y es ahí donde me fogué, ¿no? Ya con esta cuestión del mercado del arte, tuve también oportunidad con esta galería de participar en ferias de arte contemporáneo, tanto aquí en la Ciudad de México, en Zona Maco, como en el extranjero, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de estar en Miami, en Scope, esta feria que es satelital a Miami Base. Entonces, bueno, la verdad es que me gustó mucho toda esta cuestión de
el trato con las personas. O sea, porque las ventas es todo acerca de eso, ¿no? Tienen que ver mucho con desarrollar una especie de inteligencia social, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a conectar con la gente? ¿Cómo vas a hacer que eso que está en el muro o eso que está expuesto haga clic, por así decirlo, con la persona que lo está viendo, ¿no? ¿Cómo se relaciona una pieza? ¿Por qué debería de tener importancia este objeto para la persona que está interesada? Entonces tiene que ver todo con comunicación, ¿no? Entonces es tanto cómo yo comunico o hago que esta pieza sea importante o relevante para esta persona, pero también cómo yo, como galerista o como persona que trabaja en la galería, cómo voy a conectar con la persona a la que le estoy vendiendo, ¿no? Porque al final, si tú no generas un vínculo de confianza, ¿cómo alguien va a creer en lo que tú, digamos, le estés vendiendo, le estés mostrando, ¿no? Entonces, el paso número 1 es sí generar este vínculo de confianza con tu cliente y después transmitir aquello que el objeto quiere decir, ¿no? Entonces, eso es algo que disfruté mucho, sobre todo en las ferias. Conoces a muchísima gente de todas partes del mundo, galeristas, artistas, marchantes de arte, y entonces se vuelve una dinámica realmente interesante, ¿no? Eso fue algo que disfruté mucho. Y bueno, como te comentaba, estuve ahí casi 3 años. Después renuncio, me fui a Barcelona un par de meses. Igual, si quieres, antes de continuar, me gustaría que nos explicaras, a lo mejor las personas que no conocen a ciencia cierta el mercado del arte, cómo funciona este mercado, de qué se trata y en específico las galerías, cómo funciona una galería, cuáles son los roles, qué es lo que hacías un poquito ahí. Claro. Bueno, el mercado del arte, así como desmenuzándolo de manera muy sencilla, se divide en 2, en el mercado primario y el mercado secundario. Entonces, el mercado primario está formado por las galerías, precisamente. ¿Cuál es la chamba de una galería? No solamente es vender, porque eso sería una tienda de arte, no una galería de arte. Las galerías formales lo que hacen realmente es posicionar la carrera del artista, ¿no? Es vislumbrar una trayectoria a largo plazo para la carrera del artista, cómo se va a desenvolver. Un papel importante que tienen las galerías es que muchas veces son ellas las que van a definir un precio de salida, ¿no? Entonces, digamos, van a evaluar la obra y paulatinamente van a intentar empujar ese precio hacia arriba. Ahora, esto depende de cómo responde el mercado, ¿no? Si yo te digo, esta taza vale 5 pesos, me la compras, pero al rato te digo que ya vale 8 y yo veo que la gente me la deja de comprar, el mercado no está respondiendo. Entonces, digamos que el artista no está dando para evaluarlo aún más arriba, ¿no? Entonces, esa es la trayectoria, el trabajo de las galerías, básicamente es fichar a estos artistas, asignarles un precio de salida y disponer de esos precios para, como te digo, ir subiéndolos paulatinamente e ir posicionando al artista a largo plazo. Te digo, la idea es que se crean estas sociedades a largo plazo, ¿no? Entonces van la galería y el artista como de la mano creciendo, ¿no? Ahora, ¿qué implica esto? Y ya en galerías, pues las muy grandes, las muy importantes, las de toda la vida, que esto implica que hay veces que incluso se van a negar a vender una obra si esa compra no va a implicar una mejoría en el posicionamiento del artista y de sus precios. ¿Esto qué quiere decir? ¿A qué voy con esto? A que llega una persona, ¿no? A la galería, está interesado en comprar un cuadro de tantos miles de pesos, pero esta persona, la galería lo investiga y se da cuenta de que, pues bueno, no, en realidad no es un coleccionista de toda la vida, no tiene otras piezas, es la primera vez en su vida
que compra una obra de arte, entonces la galería hay veces que incluso puede decir, ¿sabes qué? Perdón, pero no te lo vendo. Porque lo importante para la galería, o debería ser lo importante, es posicionar al artista y a sus piezas en lugares estratégicos, ¿no? Entonces prestamos esta pieza para X museo o vendemos esta pieza para X colección o X coleccionista, ¿no? Es estratégicamente uno va acomodando las piezas para ir impulsando cada vez más hacia arriba la trayectoria del artista. Ahora, aquí hay un problema, ¿no? Que de hecho fue, digamos, lo que a mí me incitó a salirme de este mundo de las galerías y a empezar mi propio camino. El problema aquí es que, y a veces yo así lo digo de tajante, que el mundo del arte está hecho para que no le entiendas y para que no te alcance, ¿no? Entonces, no solamente es un rubro que está dirigido a un público muy de nicho y muy específico y tiene esta mala fama de que es incomparable, o sea, no se puede adquirir, que es una cuestión, digamos, como que está ahí, ¿no? Alejada, platónica, inalcanzable, sino que también la lingüística en el mundo del arte, por ejemplo, pensemos, ¿no? Van ustedes a un museo de arte contemporáneo. Es posible que del texto que van a ver ahí del curador entendamos la mitad, ¿no? Entonces, también el lenguaje está codificado, todo está hecho para que lo entienda un círculo muy específico, muy pequeño y muy inaccesible. Y entonces fue ahí como que donde yo me desencanté un poco de este mundo tradicional de las galerías, ¿no? Porque no significa ahorita, por supuesto, que hay propuestas novedosas, frescas, que están rompiendo con esto, pero hablando del mundo tradicional, a mí me generó un poco de desencanto porque al final lo que yo veía es que hay mucha gente que quiere conectar, hay mucha gente que quiere entender, hay mucha gente que quiere estar ahí y este mundo está hecho para que no entres. Entonces, para mí eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, ¿por qué cerrar con candados una puerta que la gente está tocando? Y es ahí donde decido empezar por mi cuenta, que como te comentaba fue en 2018 esto, y generar Marchante, que de lo que va Marchante, de lo que se trata es, yo funciono como un puente para conectar al público que está interesado en acercarse al mundo del arte y los artistas que están generando propuesta, ¿no? Entonces, como te decía, por eso mi enfoque está mucho en artistas de carreras que van arrancando y de carreras medias también. Todos son mexicanos y latinoamericanos. Y mi público target también es un público joven. Es este público que está comprando su primera pieza, sus primeras piezas, que está teniendo este primer acercamiento. Y la idea es poder mover este tipo de artistas que están en un precio, digamos, más accesible para el joven coleccionista. Entonces, de esta manera, el joven coleccionista puede formar parte de este gremio, de este mundo, adentrarse sin que le cierren la puerta. Y el artista está pudiendo desarrollar su carrera, ¿no? Entonces, es como un ganar, ganar. Ahora, ¿esto cómo lo hago? Con diversas dinámicas. Otra cosa que noté, la galería como espacio físico se puede enquistar, ¿no? Le crecen raíces y está bien, pero entonces también, digamos, están atados a una serie de responsabilidades, de circunstancias que les impiden como moverse, ¿no? En otra dirección. Y como yo lo manejo yo no tengo un espacio físico, yo tengo mi página web, mis redes sociales, y entonces lo que yo hago es generar activaciones en torno a los artistas. Por ejemplo, ahorita en febrero participé en Salón Acme.
que para los que no la conozcan es una feria de arte que surge en el marco de la Semana del Arte en la Ciudad de México. Seguramente habrán escuchado de Sonamaco, que es la feria que más tiempo lleva, y luego surgieron otras ferias importantes, entre ellas Salón Acme. Entonces, bueno, estuve en Salón Acme ahora en febrero, que fue una experiencia, es la segunda vez que participo, y la verdad es que las dos veces una gran experiencia. Tiene va mucha gente al lugar, es de jueves a domingo, son 4 días, y se llena, o sea, eso se llena, va gente además otra vez de todas partes de México, del mundo, de todos los backgrounds, de todas las profesiones. Entonces a mí es algo que yo disfruto mucho, ¿no? Como esa diversidad, ese contacto con diferentes perfiles de personas, ¿no? Entonces, bueno, fue una gran experiencia. Estuve participando con Cristian Abu Said, que es un artista colombiano que reside ahora aquí en la Ciudad de México, y nos fue muy bien. Otra activación que he hecho, ¿no? Los famosos studio visits. Entonces, ¿qué hago con un studio visit? En vez de que una persona vaya a una galería, que al final es un espacio intermediario entre el artista y la persona interesada, qué mejor, o como yo lo veo, qué mejor llevar a esta persona interesada al propio estudio del artista, ¿no? O sea, qué mejor que conocer al artista en carne propia, ¿no? Que oler la pintura, que conocer los materiales, el proceso en primera persona, ¿no? ¿Qué pasa con estas galerías tradicionales, que es como le llaman el cubo blanco? Entonces tú llegas a un cubo blanco totalmente aséptico, y ves piezas colgadas y pues sí, ¿no? Te cuentan quién es el artista y por ahí lees algo, pero en realidad es algo, es una experiencia muy lejana, muy poco íntima, muy poco, híjole, a ver si no me matan, si es que alguna galería está escuchando esto, pero sinceramente es una experiencia alejada, ¿no? Y en el estudio Visit, en cambio, se genera este acercamiento mucho más orgánico, mucho más real, mucho más genuino. Se han creado amistades, ¿no? A partir de estas experiencias entre el coleccionista y el artista, entre yo también, ¿no? Entonces, te digo, se generan vínculos más reales y esto sin duda, y en mi experiencia, ayuda también en los procesos de venta. Ayuda a cerrar, a concretar la venta, ¿no? Porque al final la persona que está en el estudio Visit se acaba conectando mucho más con la historia porque la está viviendo, porque está ahí, ¿no? Entonces, esta conexión más orgánica, como te decía, por lo general desemboca en una venta. ¿Qué más? He hecho también ferias por mi parte el año pasado en septiembre con 13 artistas. Estuvimos en Casa Milán, una casa hermosa, porfiriana, de principios del siglo XX en la colonia Juárez. Y entonces ahí me asocié con Casa Milán, invitamos a estos 13 artistas, hicimos una feria, estilo lo de Salón Acme que te comentaba. Ahí fueron 2 fines de semana y la verdad es que también fue mucha gente, tuvimos muy buena respuesta. Una de las ideas que tenía ahí para esta feria era que en el momento en que tú compras la obra, en ese momento te la llevas a tu casa. O sea, yo en ese momento la tomaba de la pared, la embalaba con el certificado y se las entregaba a los dueños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto también generó un ambiente mucho más como informal y relajado en torno a la compra del arte, ¿no? Que también siempre hay este secretismo de nadie sabe cuáles son los precios y nadie se atreve a preguntar los precios. Y lo más chistoso, que incluso mucha gente se para en ferias de arte, en Sonamaco y estas, y ni siquiera saben que las obras están a la venta. O sea, hay tal deficiencia en la comunicación del mundo del arte convencional que gran parte de ese público piensa que eso es como una exposición en un museo que vas a ver y ya. No saben que está a la venta, ¿no?
Entonces, bueno, eso fue una de las cosas que yo quise ser como muy clara y muy sin tabúes en la comunicación de marchante de mi feria. O sea, yo anuncié tal cual en mis redes, oportunidades de venta de tal a tal precio. Tú llegabas a la feria y los precios estaban ahí junto a la obra, que eso es como una especie de sacrilegio, ¿no? En las galerías. Y aquí yo puse el precio al lado, o sea, aquí no hay tapujos ni hay secretos. Esto está a la venta y eso es lo que cuesta, ¿no? Te digo, la otra cosa era que en el momento en que tú la comprabas, en ese momento se quitaba de la pared y te lo llevabas. Entonces, eso va generando, pues imagínate tú, como espectador, vas a este lugar y en eso ves que la persona de al lado le están descolgando el cuadro y se lo está llevando en ese momento a su casa, ¿no? Pues también generó esta cuestión de se rompen estas barreras, ¿no? Se rompe esta especie de timidez y entonces la gente llega y se asoma y ve el precio y pregunta y, ¿sabes? Se rompe ese hielo. No, bueno, son algunos de los ejemplos de las activaciones que he hecho. Pues muy interesante la manera en que estás disrumpiendo, la manera, como dices, tradicional que se trabaja en las galerías. Qué bueno que, digamos, tu experiencia te sirvió para entender realmente cómo funcionaban y cómo pueden transformarse, ¿no? Y qué bueno que también lo dices, la parte de los young collectors. Digamos, son un mercado inentendido que a veces no se le presta atención y tiene razón, suelen ser muy elitistas muchas veces a tu primera obra, ¿no? A tu primer, inclusive como artista, tu primer trabajo exhibido. Entonces, qué bueno que tomas esto y rompes. En ese sentido, digamos, en tu camino como emprendedora, ¿qué retos te has enfrentado en el proceso de querer innovar? ¿Y cómo los has superado? Pues retos yo creo que todos, Todos. todos los que puedan existir. Sin duda es un ámbito muy complicado, o sea, si las ventas en general pueden ser complicadas, ahora de arte, bueno, es todo un reto, ¿no? Que yo a veces digo eso, digo, bueno, ok, si puedo vender arte, creo yo que ya puedo vender lo que sea. Entonces, pues retos también ha sido la cuestión de que en México no hay mucho apoyo para los emprendedores en general, pero sobre todo para emprendedores en el rubro artístico, ¿no? Que es especialmente castigado, ¿no? Siempre sabemos, presidente que entra, gobierno que entra, el primer cortón de presupuesto es para las cuestiones que tienen que ver con arte y cultura. Ajá. Entonces, bueno, y hablando con amigos, colegas, personas que viven en otras partes del mundo, te das cuenta, ¿no? De que ellos tienen todo el apoyo financiero, gubernamental, para sacar adelante y para incentivar. De hecho, el gobierno, digamos que es algo que agradece, ¿no? Que haya gente que quiera impulsar estos temas. Entonces, un poco creo que ha sido un camino solitario, de picar piedra yo solita, y pues eso trae todo tipo de retos, ¿no? Desde financieramente, ¿cómo le vas a hacer porque en muchos casos tienes tú que invertir primero, ¿no? Para hacer la feria, pues primero hay que invertir. Para estar en las ferias de arte, como decía Salón Acme, hay que primero invertir, ahí te cobran por estar en esos lugares, ¿no? Entonces, es esta cuestión de, ok, ¿cómo generar esta liquidez para poder invertir y seguir creciendo, ¿no? Entonces, desde estas cuestiones financieras, administrativas, que además en la carrera, por supuesto que no tuve ni media materia de eso, ¿no? Entonces te digo, sobre la marcha ir aprendiendo hasta creo que el reto más importante, pero el que ha traído más frutos es la comunicación. Otra vez regreso a este punto. ¿Cómo le hago para que esto que yo sé, o sea, digamos, el trabajo de este artista, que yo sé que va a conectar contigo, Young Collector, ¿cómo le hago para comunicarlo de tal manera que se vuelva atractivo, que así sea? ¿Cómo le hago para tener tu atención? ¿Me explico?
para que voltees a ver a este ámbito, para que decidas tus ahorros, porque en los Young Collectors así es personas que empiezan a poder ahorrar, tener ciertos ahí, digamos, un colchón. Entonces, ¿cómo le hago para transmitirte que es una mucho mejor idea invertir tu dinero, que además no es un gasto, es una inversión, siempre que es en arte, en una pieza de arte y no sé, en un viaje o en, no sé, una bolsa, lo que se te ocurra, un reloj, no sé, ¿no? Entonces, en ese aspecto es abrir una forma de visión que está muy inexplorada, por lo menos creo que en México y en Latinoamérica, ¿no? Pero que lo curioso es que cada vez más las personas jóvenes están poniendo su ojo en invertir en arte. Eso también es algo que noto. O sea, no sé, pensando en la generación de mis papás, de mis tíos, como que no era algo que se usara tanto, era más como casos así muy específicos, ¿no? De, no sé, la típica historia del tío que tiene un carboncillo de Picasso porque su tía abuela se lo regaló porque después de la guerra, ¿sabes? O sea, pero era algo como muy, pues casos muy así específicos. Y ahora sí estoy viendo que hay como un interés más generalizado en acercarse a estas cuestiones creativas. Creo que los jóvenes tienen mucho más interés en conectar con estas carreras creativas. Creo que ahí está el meollo del asunto y también creo que tiene que ver con las experiencias, ¿no? Que esa es otra cosa que estamos viendo en esta generación. Tenemos más tendencia a gastar en experiencias que en objetos. Y el arte al final es una experiencia. Es una experiencia porque es un objeto vivo que cuenta una historia con la cual tú conectas y que por lo general lo vas a conocer en un evento o en una experiencia que se va a generar en torno a la carrera del artista, ¿no? Entonces, sin duda creo que la compra del arte está relacionada más a este nuevo gusto de gasto en experiencias más que en objetos. Y entonces, regresando a la pregunta, que ya me alejé bastante, de los retos, ¿no? Creo que ese es el reto más importante, pero te digo, el que más frutos trae si se logra sobrepasar. Una comunicación acertada, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para contarte esta historia? Es un storytelling, tal cual. ¿Cómo le hago yo para transmitirte que esto que te estoy enseñando aquí es de tu interés, ¿no? Y que tú puedes formar parte de esta historia. Entonces, creo que ahí está mucho la clave, ¿no? Y en todo en general en la vida creo que todo es cómo lo contamos, que es como el storytelling famoso, ¿no? ¿Cómo vas a contar tú una historia en torno de algo? Sí, un juego de narrativas, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con arte, estamos jugando con valor, estamos jugando con narrativa. Qué bueno que pones el pie, digamos, sobre la mesa esta parte de cuestiones primeramente financieras. Cuando uno inicia un proyecto, digamos, es un constante al que tenemos que tomar en cuenta. Pero también está como estas oportunidades, ¿no? Que dices, son nuevas generaciones, tú las estás entendiendo muy bien, tu proyecto se está acercando bastante bien a las nuevas dinámicas de consumo. Entonces, pues vamos por buen camino. Tú has trabajado con varios artistas y siempre hemos dicho que una de las partes complicadas también es trabajar con personas, ¿no? ¿Cómo ha sido esta relación que has llevado? Cuéntanos con quiénes has trabajado, qué tal ha sido esta relación, qué consejos nos darías a las personas que trabajen con artistas, digamos, para tener una relación sana, una relación laboral profesional. Compártenos un poquito. Ok, es una experiencia sin duda sui generis, y sobre todo, hazte cuenta, en mi campo, ¿no? Laboral, siento que lo que pasa es que tienes que hablar dos idiomas, porque por un lado están los coleccionistas, están los clientes,
Y por otro lado, están los artistas. Entonces, los clientes y los artistas, por lo general, no estoy diciendo que siempre, pero por lo general, tienen formas de pensamiento, estilos de vidas totalmente distintos, ¿no? Totalmente. Entonces, por ejemplo, si te puedo contar una anécdota, ¿no? Que lo ilustra muy bien. Tenía un cliente que estaba abriendo un nuevo espacio en Polanco y quería un mural. Entonces, conseguí un artista, muralista increíble, que hace, y también es tatuador, de hecho, Guy Lee, él es francés. Entonces, bueno, le presento el proyecto a Guy, le presento al cliente, se conocen muy bien. El artista conoce el espacio, le gusta, genera una propuesta. El caso es que, bueno, ya íbamos, te hablo de meses avanzados en el proceso y de hecho el artista ya estaba por finalizar el mural, un mural enorme, todo así minuciosamente hecho con mucho detalle. Ya estábamos en los últimos días para terminar y el lugar donde estaba el mural estaba todavía en obra gris, o sea, no estaba totalmente finalizado. Entonces un día me habla el artista en la mañana y me dice, Ale, pues salió una humedad del muro y pues sabes qué, yo no quiero ni puedo trabajar así y mi obra está arruinada, entonces pues la voy a tirar toda. Así, imagínate después de meses. Y entonces yo no, ya, a ver, espérame, voy para allá. El caso es que me lanzo en ese momento y este hombre, bueno, ya estaba con un martillo en la mano y ya iba a tirar todo el trabajo por una humedad, no te miento, de 5 centímetros cuadrados. Entonces fue una cosa de bajarle, a ver, de intentar razonar con él. No, esto, a ver, se puede, ¿cómo se dice? Arreglar, vamos a checar. O sea, para esto, el cliente pues se entera, ¿no? De esta situación. Entonces, el cliente también enfurece y dice, no, a ver, pues es que, ¿qué es este berrinche? Y si yo ya pagué 3/4 partes, entonces, ¿sabes qué? No me interesa trabajar con este artista y ya, y en este momento se cancela el proyecto. O sea, imagínate, eran dos personas en las posiciones totalmente opuestas, pero digamos las dos desde su punto de vista, uno desde el punto de vista del creador, la frustración del creador que se le viene abajo una parte de la obra, y la otra desde el hombre de negocios que ya pagó y entonces el tiempo es dinero y cómo es, ¿sabes? Cada quien desde su cosmovisión en una frustración, ¿no? Innegable. Entonces ahí te digo casi yo como psicóloga, así de, a ver, entonces hablas con el uno, hablas con el otro, cómo llegas a un acuerdo, cómo toda esta parte de la comunicación me toca a mí, por eso te digo, yo tengo que saber hablar los dos idiomas, ¿no? Entonces, ¿cómo me comunico con el artista? ¿Cómo me comunico con el cliente? ¿Qué necesita el artista? ¿Qué necesita el cliente, no? ¿Cómo compaginas eso? ¿Cómo haces que dos cosas que son muchas veces opuestas encuentren un lugar, ¿no? Intermedio, un lugar donde surgen las cosas. Entonces, bueno, sí, sin duda es un reto, sin duda, más una como intermediaria. Tiene que saber negociar, saber adaptarse y entender ambas partes, ¿no? Para poder tener, digamos, éxito y que los proyectos se lleven a cabo. Y compartes un consejo valiosísimo en la gestión cultural, que es esta parte de ser el mediador, ¿no? Primero tener la escucha y después consensuar. Nos han compartido algunas otras anécdotas también, que en proyectos, como esta parte final, pues es la más complicada de mediar las cosas, porque, digamos, se quiere instalar un proyecto cultural o alguna iniciativa y, digamos, la otra contraparte pues no está totalmente de acuerdo. Entonces creo que manejas un punto importantísimo y qué bueno que poco a poco lo vas superando. Ahí al final, ¿cómo terminó esa historia? Terminó bien, se terminó el mural, quedó increíble
quedó muy contento el cliente, muy contento el artista, muy contenta yo. Entonces, bueno, sí tuvimos un final feliz en esa historia. Qué bueno, ya está, ya te van a pedir el próximo. Sí, Ojalá. pero es un punto importante, digamos, en esta parte, pues, o sea, tú tienes todo el bagaje de historiadora del arte, entonces, como tú dices, más tienes el lenguaje de las ventas, más tienes el lenguaje de la galería, más tienes el lenguaje de emprendedora, entonces, pues, eso es una formación muy rica, ¿no? Eh, Ale, digamos, en tu recorrido, desde las prácticas profesionales, desde la academia como estudiante, desde incidir en otros proyectos privados y emprender lo tuyo. Durante este camino, ¿qué, digamos, 3 recomendaciones que le darías a las personas que nos escuchan, que están, digamos, en una misma situación, quieren emprender, quieren crecer, se van a una empresa o mejor emprenden, o qué pueden hacer para crecer sus profesiones artísticas? 3 consejos que digas, desde el principio ahora me fijaría en esto. ¿Cuáles nos Ok. compartirías? Consejo 1, muy importante, que creo que en general no se dice, es que no todo es para todos y está bien, ¿no? Creo que hoy en día hay una narrativa de todos emprendedores y todos negocio y está bien, ¿eh? A ver, ¿quién más que yo estar en favor, ¿no? De que se generen empleos y de que se generen nuevos negocios, por supuesto, sin duda. Pero también he notado que hay como mucha frustración, entonces cuenta entre amigos, colegas, porque es que no tengo mi negocio, es que está bien, ¿eh? Está bien también. Creo que lo más importante, entonces este sería el consejo, es ser muy honesto con uno mismo. ¿Qué es lo que uno quiere? ¿Qué es lo que uno está dispuesto a sacrificar? Esta pregunta es fundamental. ¿Qué es lo que estás dispuesto a sacrificar? Porque en todas las decisiones que se toman, algo vive y algo muere, ¿no? Entonces, sin duda, la vida del emprendimiento tiene muchos sacrificios. Tiene mucha satisfacción, sin duda, pero también tiene muchos sacrificios. Entonces, primero que nada es ser honesto con uno mismo. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿No? ¿O qué vale la pena para mí? ¿Esta gratificación va a compensar este sacrificio? Número 1, porque si no se genera mucha frustración, ¿no? Y esto también, digo, desde el tema de emprender un negocio, más en el mundo del arte, que no es fácil, y que no les digan lo contrario, no es fácil. Y en temas de, por ejemplo, personas que nos estén escuchando, que estén pensando en estudiar una carrera que tenga que ver con historia del arte, humanidades en general, es el mismo consejo que yo daría, ¿no? Ser totalmente honestos, saber que son carreras para enamorarse, apasionantes, y más cuando uno tiene la vocación, digo, no hay nada más gratificante, pero también, como todo, está el otro lado de la moneda. Y también trae ciertos sacrificios y dificultades. Entonces, pues consejo número 1, ese, ¿no? Como ser muy honesto con uno mismo. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que realmente quiero? No lo que me dijeron que quiero. Yo realmente qué quiero y qué estoy dispuesto a sacrificar. Número 2, que este es un consejo que a mí no me lo dieron y lo hubiera apreciado antes de empezar a estudiar la carrera, que es, sí, la carrera, como te decía, es una delicia y es increíble, pero de repente sales de la carrera, te gradúas y ¡pruc!, como que una burbuja se rompe. Entonces sí, todo es muy bonito en el escritorio y todo es muy bonito en el salón de clases y todo es muy bonito en el libro, pero cuando sales a la realidad, a ver, a mí a lo que voy es, yo hubiera apreciado que alguien me hubiera dicho, averigua, Alejandra, antes de inscribirte a esta carrera, averigua a qué se dedica un historiador del arte profesional. ¿Cómo se ve su trabajo cotidiano del día a día? ¿Qué es lo que realmente hace un martes a las 3? ¿Me explico? Entonces, y a ver, hay muchas vertientes en la carrera, ¿eh?
porque está la vertiente académica, la de mercado de arte, la de docencia, la de gestión, o sea, hay muchas ramificaciones. ¿Cómo se ve el día, la rutina cotidiana de estos profesionistas, ¿no? Eso es algo como muy importante que tener en cuenta porque al final la carrera dura 4 años, pero el resto de tu vida vas a tener que ser un profesional de eso, ¿no? ¿Cómo se ve la vida laboral de esta carrera? Y número 3, creo que diría disfrutar el camino. O sea, eso creo que cambia todo, ¿no? Porque si uno tiene esta idea de yo voy a ser exitoso hasta que venda tanto y represente a tanto y trabaje con este artista y esté de gira por Shanghái, o sea, hasta ese momento voy a estar realizado como profesionista, pues suerte, porque probablemente lo logres, pero los 25 años que te tome llegar ahí, la vas a pasar mal, ¿no? Entonces creo que el truco en general es cómo pasarla bien en el camino. Sí tener tus metas claras, por supuesto, yo no estoy diciendo lo contrario, pero que el camino sea un disfrute. Esa creo que es una clave también para aprender a manejar la frustración y las bajadas y los baches que te topas en el camino porque te topas, ¿no? Entonces siento que disfrutar el camino compensa de alguna manera o ayuda a manejar la frustración que también va de la mano, ¿no? En este camino, sobre todo en el emprendimiento. Entonces, bueno, esos serían mis 3 consejos, Gert. Y excelentes consejos. Gracias por compartirlos. Para terminar, te cuento que tenemos una dinámica. La persona que entrevistamos antes te lanzó una pregunta y de la misma manera tú le lanzas una próxima. Te lanzó una pregunta María Fernanda Almela, quien se encarga en procesos también de comunicación en proyectos culturales, y ella te pregunta cómo desde tu quehacer incentivas o promueves a las nuevas generaciones, que el camino de las nuevas generaciones sea más fértil. Entonces tú en tu quehacer artístico o tu quehacer en este caso de tu proyecto, ¿cómo lo estás haciendo? Ok, pues para empezar trabajo con artistas jóvenes, ¿no? Son artistas entre 20 y 40 años. Entonces, creo que en medida de lo posible, lo que intento hacer acá es abrir oportunidades, abrir este puente entre estos jóvenes creativos y los otros jóvenes que también quieren conectar, ¿no? Entonces, creo que siempre que se le dé y se fomente un lugar a la creatividad, se le está dando un lugar a la juventud, a la vida, ¿no? La vida, la regeneración de la vida está en la creatividad. Entonces, bueno, desde ahí considero que hago lo posible, ¿no? Por generar esta labor en torno a los creativos de las nuevas generaciones y también a los consumidores de las nuevas generaciones, ¿no? Y es increíble ver cómo yo misma me voy regenerando en mis criterios, en mis pensamientos, en mis maneras de trabajar, estando en contacto con esta gente joven, con esta gente creativa, y te das cuenta de que pues no hay límite, no hay reglas, no hay fronteras. Entonces, bueno, eso es de lo que más disfruto, es precisamente eso, trabajar con gente joven. Algo muy valioso. Y si te acuerdas, ya le habías lanzado una pregunta a la siguiente invitada, que es Ulrike Figueroa, que está como en redes como Ulrike Arts, y preguntabas en otro espacio cómo se trabaja la historia del arte desde el ámbito académico. Que curiosamente quiero comentar que ya nos platicamos con ella, ya nos contestó, entonces pronto saldrá esa entrevista para que también la vean. Mientras tanto, te la quiero cambiar por una pregunta random para finalizar y despedirnos. Y es, si no te hubieras dedicado al mundo del arte, ¿qué es lo que te hubiera gustado haber hecho? Estaría seguramente en historia o en antropología social, o sea, en otras ramas de las humanidades,
sin duda, pero en humanidades, o sea, no me veo fuera de como de ese gremio. Entonces, seguramente en antropología o en historia. Qué bueno, una persona muy decidida y qué bueno que estás haciendo lo que te gusta, Ale. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales, conocer tu proyecto? Claro que sí, estoy en Instagram como marchante-arte. Y perdóname. Y mi correo me pueden encontrar como hola@artemarchante.com o bien en mi página web que es artemarchante.com. Para darnos una vuelta, muchísimas gracias, Ale, por estar el día de hoy acá con nosotros. ¿Algún último comentario, saludo, consejo que quieras enviar? Pues saludos a toda la audiencia que nos escucha y pues ojalá ejerza tu iniciativa que me parece increíble y que seguramente está ayudando a mucha gente joven, ¿no? Que está tratando de encontrar su camino profesional. Entonces, nada, agradecerte a ti. Es lo que buscamos hacer y Ale, pues muchas gracias a ti también por tu espacio, por tu tiempo, por tus palabras, por tus consejos. Gracias a todas las personas que nos escucharon y por supuesto gracias a quien nos apoyó en esta iniciativa que es Horizontes Jalisco, un programa de la Secretaría de Cultura de Jalisco y Culturlab, una agencia educativa de gestión cultural. Mi nombre es Gersaim García, el día de hoy platiqué con Alejandra Atena y pues nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.